Hola, muy buenas tardes a todas. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar aquí reunidas entre amigas. Y bueno, dándole gracias a Dios por su grande amor, vamos a hacer una oración para dar inicio a esta enseñanza que el Señor tiene preparada para nosotras, y bueno, que podamos nosotras reflejarnos, ¿verdad?, en su palabra, y podamos dar una respuesta de amor, de gratitud y de obediencia, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Acompáñame ahí donde estás. Padre, agradecemos tu grande amor, tu infinita misericordia, que tú nos permites, Señor, en esta tarde. Permites que estemos aquí, Señor, reunidas para poder aprender de ti, para poder tener más una estrecha relación, una intimidad contigo. Podamos nosotras, Señor, conocer la grandeza de ese Dios poderoso, pero también, Señor, la condición del hombre, porque cuando nosotros, Señor, aprendemos a tener una relación contigo en tu palabra, podemos conocer esa grandeza tuya, pero también podemos conocer la condición del hombre. Y eso nos da un panorama de la voluntad tuya a la vida de nosotras y de los demás. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, comprender y entender lo que tú quieres hablar a nuestra vida en esta tarde, Señor. Pedimos de tu ayuda, de tu Espíritu Santo, Señor, que es el único que puede guiarnos a toda verdad y que puede, Señor, mostrarnos, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pues así sea, ¿verdad? Porque nuestro anhelo, pues, es que el Señor cada vez nos muestre quién es Él, ¿verdad? Y podamos nosotras poder reflejarlo en nuestra vida. Cuán importante es, ¿verdad?, reflejar a Cristo en nuestra vida. En un mundo caótico, en un mundo confuso, en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde nosotras necesitamos formar parte de ese reino de Dios, ¿verdad? De ese reino de Dios que podemos estar nosotras también siendo partícipes para mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y pues bueno, ante todo la humildad que necesitamos, ¿verdad, mujeres, amigas y hermanas? Esa humildad que necesitamos para poder recibir, ¿verdad? Para poder dar, hay que primeramente recibir. No podemos dar
sin recibir, ¿verdad? Y a veces pues Dios nos ha puesto el alimento, siempre nos ha puesto el alimento, siempre ha estado al pendiente de darnos, y nosotras pues también tenemos que estar al pendiente de recibirlo, ¿verdad? Y guardar todo este tesoro que es su palabra. Y bueno, pues hoy nos toca el Salmo 36, ¿verdad? Hace 8 días vimos el Salmo 35, un salmo muy extenso, pero que también nos dejó plenamente su enseñanza en nuestros corazones de cómo David pasaba por esos peligros, por esas situaciones difíciles. Pero hoy vamos a ver este salmo, el Salmo 36. En este salmo vamos a encontrar sabiduría de Dios, pero vamos a encontrar a un salmista que reflexiona, que mira y ve entre dos contrastes, ¿verdad? La vida, la muerte, la maldad, la maldad, la perversión y lo que es la sabiduría, lo que es la vida sabia. Y vamos a notar en este salmo cómo David, ¿verdad? Se muestra, se considera un siervo de Jehová, un siervo de Dios. Y bueno, pues vamos a introducirnos a esta parte, primeramente haciendo una reflexión, ¿verdad? Dando en qué sentido, en el sentido de lo que estamos viviendo a diario, no solamente en este país, no solamente en nuestra nación México, sino en todo el mundo. Nos damos cuenta cómo la maldad está aumentando cada vez más, ¿verdad? Los corazones de los hombres, de las mujeres, cada vez se hace más lleno de resentimiento, de rencor, de amargura, de rechazo, de odio, ¿verdad? De tantas cosas que van acrecentándose en el corazón por causa, ¿verdad?, del pecado. Y podemos ver cómo todo esto, pues a los ojos de Dios no es algo que a Dios le agrade, que algo que Dios apruebe, ¿verdad? Y vamos a ver cómo aquí el salmista también nos deja ver cómo él se da cuenta de cómo es la forma de vida, de pensamiento de los hombres malos, de los hombres impíos, de todo aquel ser humano que no tiene a Dios en su vida. Y vamos a darle lectura al Salmo 36. Este salmo es corto, no es tan largo, y pues lo vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el 12 para nosotros ver estos contrastes. Y bueno, lo vamos a dividir en 3 partes y bueno, vamos a ver lo que es la parte de la corrupción de los impíos, la maldad de los impíos. Vamos a ver también el carácter de Dios, aquí también mostrado, y vamos a ver también cómo nos deja ver también cómo la gracia de Dios es extensa, ¿sí? Entonces, vamos a darle lectura a este salmo y dice así: al músico principal, salmo de David, ¿verdad? Siervo de Jehová. Ahí está siguiéndome con tu Biblia, ¿verdad? Y dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Y aquí vemos el contraste, ¿verdad? Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh
Jehová al hombre y al animal conservas. Cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. Bueno, pues el tema de este salmo, pues es cuán preciosa es tu misericordia. Vemos que el salmista en este salmo se enfoca, ¿verdad?, al carácter de Dios. Y por eso, bueno, nuestro tema es cuán preciosa es tu misericordia. Así nosotras, mujeres, amigas, hermanas, nuestro enfoque, nuestro centro debe ser ese gran Dios que tenemos. Nuestra mira siempre debe estar ahí, a pesar de que vemos la condición del hombre, ¿verdad? Y bueno, ahorita vamos a ver estos 5 versículos, del 1 al 4, donde vamos a ver la corrupción, ¿verdad?, del hombre malvado, del hombre impío, o de la mujer, ¿verdad?, malvada o impía, porque habla en general, está hablando. Y bueno, pues vamos a darle lectura. Dice entonces nuevamente, al músico principal, Salmo de David, siervo ¿de quién? De Jehová, ¿verdad? La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Verdad? Es como que David estaba diciendo, híjoles, puedo ver cómo hay iniquidad, puedo ver cómo hay maldad, cómo hay en sus corazones. Y eso habla de que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y luego da unas características de la corrupción del hombre malvado. Vamos a ver cómo aquí da algunas características. Entonces está describiendo pues cómo es esta forma de ser del hombre malvado, del hombre impío. Aquí no habla de un hombre necio. Aquí no está hablando de cuando vemos en el Salmo 53, cuando dice que el necio en su corazón, ¿verdad? Habla de esta parte. No, aquí está hablando de algo peor, algo más peor. O sea, vemos que pues bien, si en estas personas se reconoce la existencia de Dios, pero se le atribuye una indiferencia hacia su propio honor. O sea, es con toda la intención de no ofrecerle gloria, honra. Sí, o sea, es esa parte. El necio en su corazón dice, no hay Dios. Pero bueno, en su ignorancia y en su necedad de su ignorancia, ¿verdad? Pero aquí en este salmo, en estas características que vamos a ver de estos hombres malvados impíos, es todavía mucho más peor la situación que deja ver. Habla de una forma de vida, habla de una forma de ser y de amar lo que son, ¿sí? A eso nos vamos a referir en esta parte. Entonces, vemos que hay una satisfacción consigo mismo del malvado que se ve reflejada en la lisonja. Vamos a ver ahí el 2, dice, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. Esto es decir, aquí es decir, que se cree digno de alabanza, ¿sí? Este hombre
o mujer pecador, piensa en cómo hacer lo malo. O sea, no ve ninguna razón de respetar a Dios. O sea, no hay temor de Dios. Se cree digno de alabanza y no reconoce su maldad. O sea, no quiere reconocer su maldad y se cree digno de alabanza. Se cree que merece que lo traten bien o que la traten bien. Ajá. Y no reconoce su maldad. Por ejemplo, muchas veces como mujeres hay mujeres o habemos mujeres que pueden estar viviendo una vida así en este engaño, en esta maldad, pensando que por qué no las tratan bien, por qué no exigen, ¿verdad? Exigen un respeto o hasta que las alogien, pero no reconocen su maldad, que en su corazón hay amargura, hay resentimiento, hay coraje, hay envidia, hay egoísmo, y lo muestran con sus gestos, con sus acciones. Ajá. Y entonces ahí, pero sí exigen, ¿verdad? Que se les aloje, que se les ayude. A esto se está refiriendo, a personas que no se dan cuenta que la maldad la muestran. Ajá, que la viven, que la aman, pero sí exígense. Entonces, pues se creen, a esto se refiere con lisonja, ¿no? Con lo que estamos viendo, la parte se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, o sea, se alaban en ellos mismos, ¿no? Se creen en ellas mismas que están bien, que muchas veces pues están haciendo lo correcto. Y bueno, pues aquí vemos entonces cómo ellas hallan satisfacción en considerarse así, en eso que hacen. Cuando dice aquí que su iniquidad no será hallada y aborrecida, podemos ver cómo esta persona impía se engaña pensando que su maldad nunca será descubierta. Pues nadie se dará cuenta de lo que realmente yo intenciono. A eso se está refiriendo aquí. Piensan que jamás pues podrá ser descubierta su maldad. Y por ejemplo, cuando hay una mujer que lo hay, realmente mujeres que van en pos de los esposos o de los hombres ajenos, ¿verdad? Que su fin es una intención malvada, ¿verdad? De destruir, ya a veces ni se piensa de destruir ese hogar o de destruir ese matrimonio. No, en realidad es el gusto y el deleite por lo ajeno, la codicia por lo ajeno. Que pues dice en su corazón, pues yo quiero a ese hombre, ¿no? O en el caso de las mujeres, ¿no? A ese hombre, y aunque sea casado, no me importa, ¿verdad? Y entonces, pues, que me gusta o que me atrae, y por eso entonces andan a escondidas, ¿verdad? Y se prestan a todo tipo de situaciones, con la finalidad de que pues sigan en esa. Ahora, a veces esas mujeres no se dan cuenta de su maldad en su corazón. Porque es maldad codiciar lo ajeno, es pecado y es maldad. Y todavía, pues, llevar a ese hombre a que pues se deje de su esposa, de sus hijos, y que ella capte toda la atención para ella, porque pues esa es la maldad, ¿verdad? Entonces, aquí nos está dejando ver esas características de la maldad del corazón. Ahora, porque es importante que nos demos cuenta que pues esto es real, esto existe en el corazón de aquel hombre o mujer que no tiene a Dios, que no teme a Dios. Entonces podemos darnos cuenta de toda esta maldad y depravación, porque al final tiende a la depravación. Entonces el 3 nos está diciendo, dice, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Fíjense, sus palabras, son iniquidad y son fraude, dice. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien.
Es decir, que sus palabras aquí, mienten, ofenden. A eso se refiere, que miente con tal de conseguir lo que quiere, ¿verdad? Que ofende. Jamás piensa en hacer el bien. No, ¿qué va a decir? Vete con tu esposa, ¿verdad? Vete con tus hijos, te necesitan. Mira, están en una situación difícil. Ahorita es cuando más te necesitan, ¿sabes qué? Vete, ya nosotros no puede ser la relación en la que estamos. ¿Verdad? No, ¿qué va a decir esa mujer eso? No, al contrario, ¿verdad? Al contrario, no, pues déjalos. Entonces, a eso habla de que piensan hacer el mal, más no el bien. Ahí vemos cómo entonces se deja ver cómo la boca, su boca, ¿verdad? Habla todo ese tipo de maldades, es decir, que tiene no solamente ese hablar, ¿verdad? De mentir, de ofender, sino aún también meditar. Fíjense, también en el versículo que sigue dice, medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Es decir, que esta persona se deleita, ¿sí? Se deleita en lo malo. Ama, le gusta esa vida, porque jamás está a favor de hacer lo correcto, lo bueno. Aun cuando está acostado, solo piensa en hacer lo malo. No deja su mal camino ni se aparta de la maldad. ¿Ve? Esas son las características que nos deja ver aquí. Mira, acompáñame a Jeremías 2:23. Jeremías 2:23. Allí en el profeta Jeremías, versículo 2:23, dice así la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los vales? Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dice, dromedaria ligera que tuerce su camino. En otras palabras, aquí el profeta Jeremías, que es la voz de Dios, hablándole al pueblo, haciéndole saber su condición, dice, ¿cómo se atreven a decir que no han pecado, ni han adorado a dioses falsos? Miren cómo se portaron en el valle de Ben-Hinnom. Admitan todo lo que han hecho. Son como una burra en celo cuando anda en busca del macho. Se pone a olfatear el viento y en cuanto corre al monte nadie la puede frenar. Si el macho la busca, fácilmente la encuentra. A eso se refiere cuando dice una dromedaria. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Es decir, dromedaria ligera que tuerce su camino, o sea que con facilidad se presta al mal. No cuesta trabajo, ¿verdad? O no le están rogando para hacer el mal, no, con facilidad hace el mal. Vienen a buscar para hacer algo malo, ahí va, ¿verdad? Ahí va y se presta a lo malo. A eso se está refiriendo, imagínense, es una condición pues de maldad, es una condición ya hay una voluntad cedida totalmente, ¿verdad? A la maldad. Y entonces ahí podemos ver esa condición. Mira, acompáñame a Salmos 5:9. Salmos 5:9. Y podemos encontrar a través de la escritura, de verdad, muchos versículos que nos hablan sobre la condición de la maldad, de la iniquidad. Estos son solo algunos, pero podemos encontrar mucho sobre las características de estas personas, de esta condición del hombre sin Dios, que tú y yo en algún momento llegamos a tener.
Dice Salmo 5:9, porque en la boca de ellos no hay ¿qué? Sinceridad. No hay sinceridad, imagínate. Entonces, ¿cómo puedes confiar, tu mujer, amiga y hermana, en alguien en el cual pues no hay, ¿verdad? Sinceridad, porque no hay sinceridad. Dice, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua dice que hablan lisonjas, con su lengua dice. O sea, en otras palabras quiere decir, estas personas son mentirosas o mentirosas, ¿verdad? Solo piensan en destruir. Nunca dicen la verdad, nunca, solo hablan de muerte, de destrucción. ¿Verdad? No, que esto, que el otro. O sea, situaciones que destruyen, que las rodean. Ajá, situaciones que rodean sus vidas, que los lleva a la destrucción. Mira, acompáñame Salmo 12, 2, 3. Salmo 12, 2, 3. Aquí también el salmista muestra nuevamente esta característica y dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. En otras palabras, esto nos quiere decir que todo el mundo dice mentiras, o sea, todas aquellas personas que aman este mundo, ¿sí? Dicen mentiras, unos a otros, y vemos que esa es la condición de estas personas. Es decir, que dicen una cosa y luego dicen otra, ¿verdad? Y muchas veces nos sorprendemos de por qué la gente es así. Y muchas veces, como no conocemos la palabra de Dios, que es verdad, y nos está diciendo la verdad, entonces que la gente sin Dios miente, que la gente sin Dios te hace ver una cara y luego otra, que no son, que son personas con intenciones malas, con intenciones solamente de obtener lo que ellos quieren. Ajá, porque así es la condición del hombre pecador, ¿cierto? O de la mujer pecadora. Así es la condición, así éramos nosotras cuando no teníamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, esa condición se deja ver en estas características, mienten, engañan. Te hacen ver una cara y luego la otra. Y entonces llega un momento que cuando tú te dejas engañar y entonces tú creíste una apariencia de la persona, en el caso de las jóvenes, ajá, cuando alguien se te presenta y te da una apariencia, te puede dar una apariencia, pero si su condición sigue siendo sin Dios, una condición de pecador, porque a lo mejor podemos decir que hay personas que son moralmente buenas, entre comillas, porque nadie hay bueno, solo Dios, pero entre comillas podemos ver correctas. Entonces, ¿qué sucede? A veces llegamos a ver que pues no, esa persona no tiene una condición de pecado, no, sí lo tiene. La condición de pecado la tenemos todos aquellos, ajá, que estamos en esta tierra, que somos seres humanos y que bueno, venimos, ¿verdad?, de una naturaleza pecadora. Entonces, claro que puede haber engaño, claro que puede haber mentira, claro que eso existe, solo que muchas veces no nos muestran esa parte. Ahora, ¿qué necesito yo hacer precisamente? Bueno, identificar, discernir. Para eso tenemos al Espíritu Santo, para discernir, ¿verdad? Pero ¿cuándo? Cuando yo tengo la palabra en mi vida. Cuando abunda la palabra de Dios en mi vida como mujer, abunda la palabra, entonces voy a poder discernir al que es, al que no es, al que está mintiendo y al que es verdadero, pero por el Espíritu de Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros no hacemos al consejo, seamos jóvenes, o seamos casadas, o seamos mujeres viudas, o seamos mujeres dejadas, digamos solteras, o sea, tenemos hijos, pero no nos
casamos o dejadas, por llamarlo así, ¿qué sucede? Bueno, nosotras a veces en esa parte, pues nos confiamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues sí, a lo mejor es buena onda y todo esto, la persona que me está pretendiendo o me está, vaya, hasta quiere tener una amistad conmigo. Y bueno, entonces nosotros podemos ver eso, pero realmente la palabra de Dios nos muestra que no hay de tres, hay de dos, injustos, justos, malos y verdad, y quienes son justificados, o sea, que son conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no hay de tres, hay de dos nada más. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, ahí ya discernimos y ya no tan fácil, ¿verdad? Caemos en el engaño. Pero ¿qué sucede? Como rechazamos la palabra, el consejo de los padres, el consejo de los pastores, entonces, bueno, pues nosotros nos aventamos, ¿no? En la vida y pues que venga la situación. Y es ahí donde viene precisamente nuestras malas decisiones y no atendemos al consejo, porque el consejo está para evitarnos verdaderamente que nosotras tomemos malas decisiones. Ajá, entonces cuando yo veo esto, a mí me deja ver que si Dios lo dice, pues es porque así está, así hay gente malvada. El punto es detectarla, identificarla en mi vida. Una, pues para, ¿verdad? Para predicarle el evangelio, porque sí debemos predicar el evangelio a toda criatura. Y otra para cuidarme de ellos, porque acuérdate, mienten, engañan. Ajá, tienen una doblez de corazón. Doblez de corazón quiere decir, te ponen una cara, te dicen una cosa y después te dicen otra. Y después tú dices, bueno, ¿por qué me dijiste una cosa y luego me estás diciendo otra? O sea, entonces hay doblez de corazón. Entonces, a eso se está refiriendo en esta parte. Y bueno, pues vamos ahí a la parte que estamos en el versículo. Hasta aquí vemos que el salmista deja claro las características, ¿sí? De estas personas malas, pecadoras, engañadoras, llenas de iniquidad, de engaño, pero se pasa ahora a ver la grandeza de Dios. Ahora él prefiere ver ahora a Dios, ver ahora la grandeza de Dios. Miren, vamos a ver allí en el versículo 5. En el versículo 5, 36:5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los